Gracias en esta tarde por estar una vez más reunidos, Señor, aquí alrededor de tu palabra. Señor, nos sentimos desafiados, expectantes, Señor, de lo que tú nos vas a hablar en este día. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, a nuestra mente, y puedas guiar también a Felipe en todo lo que ha estudiado, Señor, y pueda tener él la claridad y la elocuencia para expresar todo lo que ha preparado en este día, Señor. A nosotros, ayúdanos, Señor, y permite que podamos entender de la manera que tú quieres, Señor, que entendamos, guiados por el Espíritu Santo. Te agradecemos por todos los presentes y te rogamos, Señor, también que aquellos que aún todavía no se han conectado, se recuerden que hoy día tienen una cita contigo, Señor. Te agradecemos, Padre, de tus infinitas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. El cristianismo y la homosexualidad, un tema tabú dentro de nuestra sociedad hoy en día y sobre todo del cristianismo como tal, hermanos. La verdad es que hablamos muy poco sobre esto, ¿ok? Esa es la situación. Muchas veces estamos como el caballero de esta imagen, ahí tapándonos la boca, no. Cuando de repente alguien menciona esto, a veces se vuelve como motivo de chistes, otras veces se vuelve como motivo de desprecio, o vemos esto y nos da pena por las personas, pero pocas veces hablamos y yo creo que muy poco conocemos, hermanos, realmente acerca de este tema. A mí les voy a ser franco de mi propia perspectiva en esto. Yo creía saber algo, pero cuando me puse a estudiar más, me di cuenta que estaba frente a una situación que era más amplia de lo que yo creía y que era más problemática de lo que yo pensaba. Y debo decir de que yo era bastante ignorante de muchas de estas cosas. El objetivo de este momento es que nosotros como iglesia podamos sacarnos esa ignorancia y podamos aprender estas cosas que son tan importantes. Eh, en un mundo de constante cambio, de cosmovisiones, de muchas maneras de ver las cosas, donde hay tantas ideologías, pensamientos, nosotros como iglesia sí o sí debemos tener una postura y un plan de acción en cuanto a todos los temas difíciles. Pero lamentablemente no hablamos de esto, hermanos. Y vamos a hablar de esto porque debemos tener una postura clara. Como le mencionaba, en el futuro sus hijos van a estar en el colegio y van a escuchar cosas como identidad de género, orientación sexual, manifestación sexual, LGTBI y muchas de esas cosas. Hoy, en mayo se celebra el mes del orgullo gay, por ejemplo. En los colegios ya no, en los colegios se enseña, de hecho, la diversidad de pensamientos y todas las cosas que tenemos que sí o sí tener una opinión formada como hijos de Dios, hermanos y hermanas. Y la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para tener una opinión acerca de este tema y una postura firme, una convicción. La palabra de Dios me gusta mucho algo que dice en un versículo. Si los fundamentos fueran derribados, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué sería de nosotros sin fundamentos? Por eso tenemos que tener bases sólidas sobre temas complejos. ¿Qué vamos a aprender? Como ve hace bastante rato en la diapositiva, vamos a hablar acerca de definiciones importantes en cuanto a la homosexualidad. Y quiero decirle de que vamos a ver muchas cosas bien interesantes acerca de eso, acerca del tema de cómo ya no solamente existe una sola vuelta de que, bueno, hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino que ahora es una problemática mucho más amplia y debemos conocerla.
porque es más profundo el problema. Además de eso, lo que dice la Biblia acerca de las conductas homosexuales, de la homosexualidad como tal. Y por último, las acciones que como cristianos debemos tomar en cuanto a la homosexualidad. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a las personas que son homosexuales? ¿Ok? Así que vamos a tratar estos tres temas, vamos a ir desarrollándolo y le aconsejo que tenga para tomar nota. De todas maneras, como siempre, el PowerPoint va a estar en el Google Drive de la iglesia, usted puede descargarlo, si quiere más material, lo puede conseguir, puedo conseguírselo. Además, le recomiendo un libro que me ayudó mucho a mí, que se llama Contracultura, del autor David Platt. También estuve estudiando unas cuantas predicaciones de John McDowell, hijo de Josh McDowell, gran apologeta, una persona muy, muy sabia. Y básicamente con todo ese conocimiento vamos a abordar rápidamente este tema, ¿ok? Así que avanzando, en primer lugar vamos a hablar de definiciones, ¿ok? Creo que hay una definición que todos conocemos, entre comillas, homosexual, y eso tiene que ver con un término utilizado para referirse a las relaciones sentimentales y físicas entre personas de un mismo sexo. No solamente estamos hablando del acto sexual, estamos hablando también del hecho del relacionamiento con el sexo opuesto, de esa atracción que existe, ¿ok? Esa es la conducta homosexual, algo que todos lo conocemos. Pero hoy en día no solamente existe una corriente homosexual, sino que existe una gran corriente que se define en un lobby de estas un lobby es un grupo de personas con influencias que se denominan los lobbies LGBT o LGBTI. ¿Qué significa esto? Bueno, es una sigla que incluye a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero e intersex. Las personas intersex son aquellos que también no tienen un género bien definido. Otra manera de conocerlos también son las identidades de género no binarias, ¿ok? En diferentes culturas se pueden utilizar otros términos para describir a las personas del mismo sexo que tienen relaciones sexuales y a las que exhiben identidades de género no binarias. Ahora, ¿qué es esto de? Usted va a escuchar hoy en día mucho esto de el género no binario. Bueno, esto para que lo sepa. Antes, en un tiempo, estaba esto solamente de que hombre le gustaba un hombre y a una mujer le gustaba una mujer. Pero hoy en día hemos visto que la cosa ha cambiado y hay personas también que no se definen a sí mismos como hombre y como mujer, sino que están por ahí, son unos híbridos entre algo, entre un hombre y mujer, o incluso no se saben definir a sí mismos o se definen a sí mismos como distintos del género masculino y femenino. El no binario es eso, es el grupo que ellos crean para separarse de los que ya existen, de los que siempre existieron, ¿ok? Eso para que lo sepamos. Ahora, también hoy en día hay otro término muy importante que tenemos que conocer, que es la orientación sexual. ¿Por qué? Porque según estos lobbies LGBTI, hoy en día, orientación sexual, la manifestación sexual y la identidad de género, expresión de género, quiero decir, no manifestación sexual, orientación sexual, identidad de género y expresión de género no son la misma cosa. Algo se ha dicho de paso, totalmente diferente a lo que la palabra de Dios dice. Varón y hembra los creó, que es eso nomás. Pero acá ellos separan las cosas. En primer lugar, tenemos que saber a qué se refiere. Porque aquí empiezan como esas mezclas extrañas donde tenemos que nosotros saber a qué se refiere una persona. ¿Ok? La orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica o emocional de una persona por otras personas.
La orientación sexual, miren qué interesante lo que dice esto. No guarda relación con la identidad de género o las características sexuales. O sea, yo por fuera puedo ser un hombre perfectamente con todos los rasgos de un hombre que tiene, pero puede que incluso que me perciba yo mismo como hombre, pero puede que me atraiga mi mismo sexo. Esa es la orientación sexual, a eso se refiere. Ahora, la identidad de género tiene que ver más que nada con cómo te percibes a ti mismo. Por ejemplo, acá sabemos de que Nicolás, desde que, perdón por usarte de ejemplo, pero Nicolás, desde que nació, él se percibe como un hombre, sabe que es un hombre. Lo mismo, mi mamá, desde que nació, sabe que ella es una mujer. Es su percepción de eso. Ahora, la identidad de género muchas veces plantea eso de que tú puedes percibirte como otra cosa, como algo totalmente diferente, ya sea de otro sexo o de un género no binario, ¿ok? De hecho, hoy en día poco se habla de sexo, sino que se habla más de género, porque es un concepto, una supuesta construcción social, algo que te lo impone la sociedad. Por ejemplo, que uses camisa y corbata es una construcción social, dicen, de parte de parte de este mundo donde tú vives. Y eso te dice, ya, eso, colores azules y todo eso, eso tiene que ver con hombre. Y rosados, tutús, cosas así, tienen que ver con las mujeres. Y eso tiene que ver con el género. Y eso lo puedes cambiar. Eso lo puedes manipular. Pero la Biblia nos habla acerca de sexo, que es una cosa que fuiste creado con ello y no va a cambiar jamás. Tú te puedes percibir, una persona se puede percibir como otra cosa, pero siempre vas a seguir siendo lo que eres, por diseño, por diseño. No, pero es que se opera, se coloca hormonas por diseño, lo original que es. Eres tú, es tu sexo. Si naciste hombre, eres hombre. Si naciste mujer, eres mujer. Ahora, por ejemplo, las personas que se identifican como pertenecientes al tercer género y otras como ya apariencia o características se perciben como de género atípico, que no se sienten identificados, fíjense en negrita lo que dice, con el sexo que se les asignó al nacer, no se identifican con ese sexo, ¿ok? Entonces ya tenemos dos términos claros, importantes, que no son iguales. Orientación sexual, que tiene que ver con la atracción física, y la identidad de género, que tiene que ver con cómo te percibes. Pero después tenemos la expresión de género, porque de repente puedes mover todo y decir, ya, yo soy mujer, yo podría pararme aquí y yo decir, yo soy una mujer ahí en un cuerpo de hombre, pero no puedo cambiar esto de afuera. Bueno, estos lobbies crearon este término para decir, bueno, es algo totalmente diferente. Yo me puedo percibir como una mujer, pero puedo tener una expresión de género, una manifestación de otra sexualidad distinta a la que yo me percibo. O sea, una persona homosexual, por ejemplo, que se percibe a sí mismo como le atraen, es un hombre, pongamos tiene rasgos y aparato reproductor y todo de un hombre. Tú lo ves y parece un hombre, y es un hombre, pero él se identifica de otro género y le atraen los hombres. Esa es toda esa vuelta que ha creado el lobby LGBT hoy en día, que ha confundido a muchas personas. Y la verdad es que eso es lo que ha pasado, ha confundido a muchas personas.
porque a raíz de esto mucha gente hasta incluso ha llegado a cuestionar su propia sexualidad, siendo que las cosas son tan sencillas. Dios, cuando nos creó, varón y hembra los creó. Así de sencillo, así de simple. Pero si yo me paro, por ejemplo, en Plaza de Armas a hablar todo esto, va a aparecer el siguiente término: homofobia, transfobia o biofobia. Ahora, yo quiero darle la definición. Todas estas definiciones, hermanos y hermanas, son extraídas de un portal a favor de este lobby LGBTI, que es el portal Libres y Iguales de la ONU. ¿Ok? No son definiciones que yo hice, esto está copiar, pegar de una página que existe. Usted la puede buscar y va a ver que están todas ahí. Y puede profundizar más en el tema de qué cree. Pero mire qué interesante definición, hermanos, de esto. Dice: homofobia es un temor, un odio y una aversión irracional hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Aquí, hermanos, quiero por favor que grabe este concepto. Si puede sacarle un pantallazo a esto o buscarlo después y guardarse esta definición, porque nosotros, el cristiano, no es homofóbico. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Entonces aceptamos? No. La definición que ellos mismos dan es una persona que tiene un temor, odio y aversión hacia las personas que tienen este problema. Nosotros como cristianos seguimos lo que Cristo siente sobre esto, que es lo mismo que Dios. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Nosotros no tememos a estas personas, no odiamos a estas personas, ni tenemos una aversión irracional ante estas personas, pero sí, como un drogadicto está atado a un pecado que no lo deja avanzar y va a destruir su vida. De esa misma manera, hermanos, nosotros odiamos su pecado, porque sabemos a dónde los lleva, sabemos lo que hace con ellos. Obviamente, por esa razón no vamos a aplaudir sus obras, porque sabemos perfectamente a dónde los llevan. Ve que el cristiano en realidad no es homofóbico. El cristiano no está de acuerdo con el pecado de la persona, que es algo totalmente diferente. Con las personas nosotros manifestamos compasión, manifestamos el dolor que sentimos en nuestro corazón por ver a personas perdidas en un pecado que las ata y que ha confundido sus mentes, sus corazones y su visión de la vida. Esa es la situación, pero el cristiano no es homofóbico, hermanos, por definición. Y no es una definición trucada que un cristiano escribió. Esto está puesto en el portal Libres e Iguales de la ONU, escrito por personas que apoyan los lobby LGBTI. Por ende, hermanos, si en algún momento lo llegan a acusar de homofóbico, dígale: usted puede acercarse aquí, veamos la definición. Yo no odio a las personas. Mi problema está con sus actitudes, no estoy de acuerdo con lo que hacen. Por eso no puedo apoyar sus formas, ¿ok? Eso en cuanto a definiciones. Entonces, repasando, porque son temas bien importantes, hablamos acerca de lo que era una persona homosexual, el concepto de LGBT, LGBTI, lo que es la orientación sexual, lo que es la identidad de género, lo que es la expresión de género y lo que realmente es la homofobia, la transfobia y la biofobia. ¿Ok? Y aquí obviamente estamos viendo cosas como la bisexualidad, personas que van para un lado y para el otro también. Vemos a los transgéneros, a las lesbianas, a los gays. Para no tener que usar siempre todos esos términos, yo voy a hablar de homosexualidad, pero usted piense en toda esta línea de este lobby que existe, ¿ok?
Ahora, la gran pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, obviamente creo que la Biblia, todos llegamos a la misma conclusión, pero tal vez nos faltará el argumento, pero creo que todos estamos de acuerdo en que la Biblia, por el contrario, que muchos, hasta lamento decir que pastores han llegado a decir, porque existen muchas iglesias LGBTI, sobre todo en los Estados Unidos y otros países que apoyan este movimiento, hermanos, lamentablemente debo decirle que están en una equivocación tremenda, porque la palabra de Dios en ningún versículo del Génesis al Apocalipsis va a avalar el comportamiento y o orientación homosexual. Aquí hay algunos versículos muy importantes, hay muchísimos, pero yo me quiero centrar solamente en tres por temas de tiempo y también porque son como los más conocidos y en los que hallamos más claridad del tema, ¿ok? Que reflejan cuál debe ser nuestra postura ante este tema tan controversial. En primer lugar, Génesis 2:24. Le voy a pedir ahí, si me ayuda Nicolás, a buscar Génesis 2:24 y le voy a pedir ahí a la hermana Rosana, mientras busca Nico, si puede buscar Mateo 19, versículos 4 al 6, por favor. ¿Ok? Ahí Nico, Génesis 2, 24 y hermana Rosana, Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Ok. En primer lugar, mientras lo están buscando, Dios ha revelado al ser humano cuál es su plan original para las relaciones interpersonales. ¿Cuál es ese plan? Nico, por favor, lee el pasaje. Ya, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok, ese era el plan. Un hombre, una mujer, juntos para toda la vida. Ahí los que están estudiando Génesis otra vez, se les debió haber recordado eso con el profesor Colombo. Pero es algo importante que debemos recordar, hermanos. Ese es el plan de Dios. Dios te creó para que, si eres hombre, para que te atraigan las mujeres, y si eres mujer, para que sientas atracción por un hombre. Está perfecto. No es un tema del que deberíamos avergonzarnos de hablar. Las relaciones sentimentales, sexuales, son temas naturales, perfectamente naturales que se deben hablar. Paréntesis, aprovecho de decirle, usted no espere, padres aquí presentes, que el colegio le dé educación sexual a sus hijos, empiece desde la casa usted. Usted debe enseñarles desde a la luz de la palabra de Dios y obviamente entendiendo las cosas correctamente. No me refiero a andar comprando preservativos para que hagan la vida loca, enseñándoles lo que es correcto y lo que es bueno, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer como familias cristianas. Tenemos que invertir en la vida de nuestros hijos. Yo estoy hablando desde el desconocimiento, entre comillas, pero sé que cuando tenga mis hijos, yo voy a hablarles de estos temas porque no puedo esperar a que alguien externo le vaya a explicar estos temas más importantes. ¿Ok? Pero Dios ha revelado su diseño original y hablamos de un diseño original que hasta el Hijo de Dios, Jesucristo, caminando en esta tierra lo avaló. Por favor, hermana Rosana, lea el pasaje que le mencionaba de Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, por favor. Ya. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, muchas gracias, hermana Rosana. Hermanos, más claro echarle agua, o sea, esto es súper, súper clarito. La palabra de Dios es clara. Hay un hombre y una mujer, no hay más. Eso es lo que Dios planeó.
Pero ¿qué pasa? Además de eso, en cuanto a la homosexualidad y todas estas cosas, es que hay una mirada divina. Le pediría ahí al pastor Pablo si me puede ayudar leyendo Levítico capítulo 18, versículo 22. Hermanos, claramente acá el Señor lo define de una manera muy fuerte, así que por favor ponga atención. Esta es la visión Ya, de Dios acerca de esto. leo. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Un versículo cortito y esta es la primera mención en la palabra de Dios de la homosexualidad. Paréntesis. Este no es un tema nuevo. Esto es un tema que viene desde hace mucho tiempo, hermanos. Tampoco es un tema solamente del Imperio Romano, que ahí sabemos, y de los griegos, que sabemos que ahí ocurría bastante. Algunas personas dicen, no, es que a lo que se está refiriendo a esto, que es abominación, las iglesias, por ejemplo, que avalan estas cosas, dicen, no, es que esto es abominación porque si lo vemos en contexto, utilizaban la práctica homosexual, de relaciones homosexuales para el culto pagano. Pero bueno, si leemos el contexto completo, también estamos viendo las hechicerías y muchas otras cosas más que básicamente son pecados por sí mismos. Que lo estén usando en un culto pagano no lo hace menos pecaminoso. Lo hace incluso más pecaminoso todavía, pero el acto mismo, hermanos, de este versículo, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y la palabra abominación es algo muy fuerte. La palabra en original es toevá, la cual significa algo propiamente repugnante, detestable o siniestro. ¿Por qué utiliza estas palabras, hermanos y hermanas? No es por sorpresa, porque sabemos lo que genera. Por las prácticas sexuales ilícitas, en este caso, de la homosexualidad, recordemos lo que decíamos en la clase pasada. Comenzaron las enfermedades de transmisión sexual, las famosas ETS, ¿cierto? Y en esa época había manera de curar esas cosas. Eran cosas que te llevaban a la muerte, hermanos. Eran cosas muy complejas. Y hermanos, hermanas, o sea, cosas como el SIDA y usted sabe las otras enfermedades que existen por estas prácticas, hermanos y hermanas, destruyen. Si una persona, ahora en este momento no recuerdo el nombre del hospital, pero es el hospital donde estuvieron Adriana y este otro joven que son parte de la obra Renacidos, los chicos de los que se cuenta la historia de Renacidos para una Esperanza Viva. Es un hospital lleno de personas con SIDA, tanto por uso de drogas como por situaciones de homosexualidad, de relaciones donde se contagiaron. Hermanos y hermanas, estos temas son muy fuertes, se lo digo, pero traen a la muerte. Por eso el Señor lo ve tan repugnante. ¿Por qué? Porque sabe lo que le hace al hombre. Hermanos, hermanas, usted sabe, por ejemplo, usted siente repulsión, aversión por el veneno de ratón. ¿Por qué? Porque si usted se lo come, sabe que se va a morir. Dios ve lo mismo con una persona con este problema. Tiene repulsión por ese pecado porque sabe que lo conduce a la muerte y a la destrucción de su cuerpo y a la destrucción de su familia muchas veces. Pero este mundo ha tratado de legalizar, este mundo ha tratado de incluso normalizar, repartir preservativos a diestra y siniestra para amar seguros, pero hermanos y hermanas, el problema es que siempre va a traer a la muerte.
y el hombre y la mujer están jugando con un ticket hacia la muerte. Por eso es tan problemático, hermanos. Por eso no, Dios no odia este pecado sin fundamentos. Realmente es algo muy complejo, mis hermanos. Además de esto, y para ir terminando de este tema, hay una causa muy triste. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Ya lo conocemos, está escrito en el Power. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No voy a profundizar tanto en esto porque le dimos toda la profundidad que merecían estos versículos la semana pasada. Si no lo recuerda, por favor vaya al Drive de la iglesia, búsquelo y léalo cuando tenga tiempo. Pero al leer estos versículos en contexto, que ya lo vimos nosotros la semana pasada, entendemos que el ser humano en el proceso degenerativo de alejarse de Dios, decide voluntariamente redefinir el concepto de la bondad divina. Decide perfectamente decir, bueno, yo tengo las riendas acá, Dios no existe, Dios no tiene nada que meter sus manos acá en mi vida, por lo cual yo tengo chip libre para hacer lo que quiera. Y entre la definición de la bondad y la maldad, ellos también han querido definir nuevamente su sexualidad, lo que Dios estableció para ellos. Y volvemos. Claro, es que yo tengo una manifestación sexual, tengo características de hombre, pero es que por dentro yo me considero como una mujer y me atraen los hombres. Eso es lo que dicen. Eso, hermanos, es por una causa lamentable. Ya lo vimos la semana pasada, hermanos y hermanas. Esta gente es esclava del pecado. Están atadas a un problema del que no pueden escapar. ¿Por qué? Porque están enloquecidos, hermanos. La palabra de Dios claramente lo deja, pero tan claro. La persona que no decide sacar a Dios de su ecuación se vuelve necia. Eso quiere decir que se enloquece al punto de querer redefinir las cosas y hacer estas locuras que vemos hoy en día, hermanos. No nos engañemos. El ser humano, al tomar estas decisiones, no se hace más libre. Solo se esclaviza más acerca de ese pecado que lo está atando. Ahora, quiero que volvamos un poquito y cuando vea la próxima vez, hermanos, que se desplieguen banderas multicolores en pro de las cosas LGBT, LGBTI, cuando se hable acerca de la homosexualidad, de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, homofobia, transfobia y género no binario y todas estas cosas, no quiero que vea personas asquerosas que causen repulsión y asco, vea a pobres pecadores como fuimos antes, atados por un pecado que los supera. Porque hay un diseño original, Dios se les manifestó, recuerdan Romanos capítulo 1, Dios les dijo lo que es bueno y lo que es malo, pero ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz, decidieron ellos cambiar la bondad de Dios por su propia injusticia y hacer la justicia. Y hermanos, hoy en día escuchamos una declaración lamentable. No voy a entrar en detalles, pero usted sabe bien a lo que me refiero. Pero si llegan a legalizar algo delante de los ojos, ¿acaso cree que eso va a ser un poquito más bueno? No, porque ahora como es legal, es bueno. Es lo mismo que el consumo de drogas. ¿Sabía que en Ámsterdam
han regularizado la prostitución y el consumo de marihuana. Eso es cierto, en Ámsterdam es verdad. Porque sea más legal, no lo hace más bueno. Hermanos, este es el mundo en el que vive y este es el mundo donde usted debe conocer lo que dice su Biblia para tener una opinión formada, para que cuando le pregunten ¿y por qué? ¿Por qué no crees en esto? Usted diga, bueno, la palabra de Dios dice esto. Dios dice esto de la homosexualidad. Y la verdad, estas personas están ahí por una causa muy triste. La mayoría de las personas no lo van a entender y lo van a criticar, lo van a tratar de homófobo y de muchas cosas, de un retrógrado y muchas palabras que hoy en día están tan de moda. Pero hermanos y hermanas, esta es la verdad que el ser humano ha dejado. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué debemos hacer como cristianos? Ya entrando a la tercera y última parte de este estudio. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar debemos ser conscientes del peligro en el que estas personas se encuentran. No están en una situación bonita, hermanos y hermanas. Ahí le voy a pedir ahí a la hermana Miriam si me puede ayudar leyendo por favor Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Igual está en la diapositiva, pero si lo quiere ver ahí no hay problema. De ahí los otros versículos también están en la diapositiva, así que los pueden revisar también. Pero es Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos y hermanas, corta, súper clara. Estas personas caminan al infierno por una condición que tienen, que son pecadores. Su pecado se manifiesta específicamente en la homosexualidad, en su cambio que han querido hacer. Al igual que en un borracho, su pecado se manifiesta en una persona que no puede dejar el alcohol, en un maldiciente, en una persona que solo habla con malas palabras, en un estafador, en una persona que engaña, en un ladrón, en una persona que roba, en un avaro, en alguien que solamente vive para las riquezas, en un fornicario, en alguien que comete esto a relaciones sexuales ilícitas, la idolatría, los que cambian a Dios por un Dios que ellos inventan, los adúlteros, etcétera. Hermanos, quiero ser bien claro con esto. Muchas personas y muchos homosexuales creen que el cristianismo, creen que Dios se ha ensañado con ese pecado. Pero yo leo este pasaje y ellos están en una misma bolsa que un montón de otras personas, al punto de que un borracho, un homosexual y un violador son igual de pecadores. Son igual de pecadores. Ahora mi gran pregunta es ¿por qué sentimos más compasión de un drogadicto, un borracho, que por un homosexual? Si la Biblia me muestra que está en una situación de pecado igual de compleja, ¿por qué hacemos acepción de personas?
Hermanos, esto es difícil de entender. A mí me cuesta, porque yo he crecido con esta idea de... Yo he crecido de esta manera, mirando a las personas que tienen esta orientación sexual como personas totalmente repulsivas, etcétera, etcétera, pero son tan pecadores como yo lo fui, y ese es el segundo punto. Entender que nosotros estuvimos en los mismos aprietos, entender que tal como ellos necesitan un Salvador, nosotros necesitamos un Salvador, pero algo apareció, el bendito Evangelio de Jesucristo, ese mensaje que fue una bomba que transformó nuestros corazones, hermanos y hermanas. Ese mensaje hizo que tal vez usted se sintió identificado con alguno de esos pecados de la lista. Y el Señor dice en su palabra, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, una frase que me encanta. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No le gustaría que este versículo sea la realidad de una de estas personas? Este se echaba con varones. Este era afeminado, esta persona era un homosexual, una lesbiana, un transgénero, pero hoy en día ya no lo es. Esto era, pero ya ha sido lavado, santificado y justificado delante del Señor y ahora vive una vida transformada donde no vuelve a lo que fue. Y si creemos, hermanos, y perdóneme si voy a ser muy duro con lo que voy a decir, pero si creemos que Dios no puede hacer eso con la gente, ¿en qué evangelio cree? Lo transformó a usted. ¿Cómo nos va a transformar a otros? Me transformó a mí. Yo me conozco más de lo que ustedes me conocen a mí. Y yo no hubiese dado un peso por mi vida. Pero el Señor Jesús apareció ahí para cambiarlo todo. Y veo lo que le mencionaba en el domingo, la apariencia nueva, hermanos. ¿Cómo fuimos transformados, las evidencias? Si eso hizo Dios con usted, ¿cómo no lo puede hacer con alguien más? Cuando menospreciamos lo que el Evangelio puede hacer en la vida de alguien, menospreciamos el Evangelio. El Evangelio no tiene límites, no tiene segregaciones. El Evangelio puede llegar a cualquiera para transformarlo de un pecador perdido a una persona libre y santa delante de los ojos de Dios. Sacarlo de ese pecado que lo ataba y ahora volverlo una persona totalmente nueva, en sus cabales. ¿Cómo olvidar a ese endemoniado de Gadareno? Que cuando lo vieron la gente tenía miedo, porque nada antes lo podía poner en paz. Solo el Evangelio de Jesús, solo su palabra. Y creo que lo más claro que debemos hacer no es tener una... no es tener así una especie de pena por la gente, no tener esa visión, esa lástima es la palabra que estaba buscando, no tener lástima por esta gente. No, tiene que tener lástima, tiene que tener gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque son la manifestación activa de la compasión, de lo que siente. Es ese dolor en el corazón por la situación de un miserable que lo impulsa y lo lleva a hacer algo, sí o sí. Y el libro de Proverbios, ¿qué dice? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte.
estas personas caminan hacia el infierno. Hoy, usted y yo podemos ser ese momento bisagra que Dios quiere utilizar para que esa persona cambie. Nosotros somos responsables de predicar. Ellos son responsables de cambiar, de aceptar. Mi responsabilidad es decirles. La responsabilidad de ellos es decidir. Así de sencillo. Y hermanos, le doy algunos tips acerca de cómo hacer esto. Creo que siempre es bueno. Alguien me dijo una vez algo que me encantó. Ningún taller es bueno si no damos herramientas prácticas, si no, no se va a llamar taller. Así que por favor anote esto, sáquele pantallazo, de todas maneras lo va a tener como le menciono, pero hay algunos tips útiles sobre esto. En primer lugar, debemos orar para dejar de lado los prejuicios y mirar a estas personas como Cristo las miraría. Ahí, David, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar buscando Marcos capítulo 6, versículo 34? Ok. Mientras tanto, le pido ahí le pido a la Ceci si está por ahí, si puede buscar Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y finalmente, Johan, si puede buscar Marcos capítulo 9, versículo 10 al 12. ¿Ok? Así vemos esto rápido. Ok, entonces, orar para dejar de lado los prejuicios y mirar a estas personas como Cristo las miraría. Por favor, David, lee ese versículo. Ahí voy. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo ultra conocido, pero que debería memorizar. Cada vez que usted salga a la calle debe mirar hacia las personas que están necesitadas. Cuando vea una pareja de hombres o de mujeres tomadas de la mano, piense eso. Jesús caminando por la tierra, quizás una lágrima debió haber soltado por ver que son ovejas sin pastor. Y podemos nosotros tener lo que el Señor hizo. Él se acercó y empezó a enseñarles muchas cosas. En segundo lugar, evita comentarios hirientes. Muestra la compasión que no siempre reciben. Marca la diferencia. Ahí sí puede leer por favor ese versículo. Ya. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué lindo versículo, hermanos. Un versículo que no solamente se aplica a esta gente, un versículo que se aplica entre creyentes, porque nuestra lengua muchas veces, como dice la Biblia, trae el veneno de áspides. Pero tenemos que evitar ciertos comentarios. Hay chistecitos por ahí, cosas con las que uno tontea y todo eso. Pero es de mal gusto hacer chistes sobre una persona con cáncer, ¿cierto? Es de mal gusto, sí. Pero hacer chistes de una persona homosexual que se está yendo al infierno, que está condenado por esa situación, créame que también es de mal gusto. Así que también tengamos palabras de sabiduría. Muchos predicadores se paran y rematan a todo el mundo. Hay que decir lo que es pecado y lo que es verdadero, pero con amor. Con amor se puede decir todo. Si no, de verdad, no, el Señor no habría puesto este versículo en la palabra de Dios. Tercero, genera una relación antes de llegar con el Evangelio. Sobre todo, aquí sirve mucho el Evangelio relacional, ¿ok? Y es el tema más
Es el tema de poder acercarnos a pesar de lo que pueda parecer. Ahí, Johan, si me puedes ayudar leyendo ese pasaje, por favor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ok, gracias, Johan, gracias. Hermanos, no le estoy diciendo que mañana vaya donde el homosexual de su vecindario y le diga: oye, ven que te invito a comer. Si quería hacerlo, yo no le voy a decir nada. No le voy a decir nada. Pero a lo que quiero llegar es el tema de acercarse. Si es que lo tienes al frente, aprovecha la oportunidad. Nadie se acercaba a este grupo de gente, hermanos, publicanos y pecadores. Y Jesús se acercó. Y claro, lo tildaron de muchas cosas al Señor. Hasta en unos documentales de hoy en día escuchaba: Jesús era un comilón y bebedor, un borracho que andaba en malas juntas. Pueden hablar mucho de usted, pero puede tener una conciencia limpia de que está ahí trabajando para que esas personas abran sus ojos. Pero algo muy importante también es el cuarto punto, mi cuarto tip que les dejo acá. Puede consultar el ministerio de Living Waters, los cuales tienen muchas cápsulas en las cuales se evangeliza homosexuales. Esto está en YouTube. Terminando esto, yo les voy a mandar una película muy buena que se llama Audacity, que es una película real que tiene unas entrevistas espectaculares donde se habló con personas homosexuales y se les predicó el evangelio. Y habla acerca de eso. Y ahí adentro, también del canal de YouTube de estas personas, tienen muchas preguntas y respuestas de una persona que va con un micrófono en la mano a hablar con ateos, homosexuales y muchas otras personas que no creen en el Señor. Ahora, no olvide prepararse tanto mental como espiritualmente para este desafío. La palabra de Dios nos dice, ahí cuando nosotros vemos en la segunda parte de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, hermanos, cuando dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, tenemos las herramientas, tenemos el bendito evangelio del Señor Jesús, tenemos la capacidad de refrenar nuestra lengua, tenemos el ejemplo del Señor, tenemos estos ministerios que nos ayudan a saber cómo predicarle a esta gente. ¿Qué está esperando? ¿Qué espero para ir al siguiente? Uy, es que es difícil. Es difícil. Siempre será difícil. Pero yo soy profesor de piano y hay algo que me gusta de eso. Ayer tenía un alumno que me daba mucha risa algo que decía. Esto es que no puedo, esto es difícil. Pero al final de la clase terminó haciéndolo sin problema. Y yo le dije: era tan difícil, no, es que tenía que hacerlo simplemente. Me encantó su respuesta, es que tenía que hacerlo. Las cosas nos parecen difíciles, pero de repente cuando empezamos a hablar, hermanos y hermanas, las cosas son tan sencillas. Y tenemos que tener compasión por esta gente. La misma compasión que hay por drogadictos, que hay por ladrones, que hay por avaros, debemos tener con esta gente. Porque Jesús ama al pecador, odia el pecado, porque sabe lo que le va a hacer.
sabe a dónde lo conduce, pero nosotros tenemos ese lindo y hermoso y bendito evangelio que ni los ángeles podrían predicar. No tienen las capacidades de hacerlo, pero que nosotros sí. ¿Lo va a predicar? El Señor puede transformar a una persona que está totalmente reacia al evangelio, que ha sido rechazada por muchos otros. Pero el Señor no deja atrás a estas personas. Les manifiesta su pecado. El Señor le dijo que estaba en una situación incorrecta. ¿Pero para qué? Para mostrarle su necesidad. Eso debemos hacer. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué va a hacer ahora? Hemos tenido tantas reuniones hablando de este tema. No podemos seguir iguales. Tenemos que hablar a los demás de Cristo. Tengan el pecado que tengan, sean quien sean. No podemos callar este hermoso mensaje. Vamos a orar, dar gracias a Dios por su palabra, por este tiempo y pedirle ayuda para poder motivarnos a servirle como se debe. Oremos.